Hola psicoamigos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge Reyes. Él está dedicado al marketing y bueno, nos va a compartir de él, de su vida y de este mundo del emprendimiento. Gracias, Ana Karen, por la invitación. Pues sí, como comentas, pues me dedico al tema de mercadotecnia. Mi nombre es Jorge Reyes, tengo 29 años, soy licenciado en mercadotecnia y publicidad y pues actualmente me dedico, tengo una consultoría en temas de mercadotecnia. Ok, padrísimo. Oye, pero a ver, cuéntanos un poquito más a fondo e íntimo de este mundo del emprendimiento, porque al final de cuentas todos tenemos una historia y hay un por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces, ¿cuál es tu historia? Ok, pues mira, te platico. Yo creo que mi historia empieza desde la preparatoria. Desde la preparatoria empieza a nacer dentro de mí, pues ese interés por apoyar a otros emprendedores, y era el típico chavo de prepa que me iban a buscar al salón y me decían: Jorge, se me ocurrió una idea de negocio de vender galletas, de vender, no sé, termos y demás. Dame algunas ideas. Y entonces me empezó a llamar la atención el por qué me buscaban y el cómo a mí me apasionaba el hecho de participar en varios proyectos. Okay. Entonces, cuando salgo de la preparatoria y tengo que decidir qué estudiar, pues trato de buscar alguna carrera que sea afín a varios proyectos. Encuentro la carrera de mercadotecnia y desde que inicio la carrera de mercadotecnia, pues obviamente tengo la visión de ser empresario, ¿no? Es decir, quiero tener una agencia, una consultoría que ayude a otros emprendedores o a otros empresarios a hacer crecer sus marcas o sus negocios. A lo largo de toda esa etapa universitaria, pues fui reforzando todavía más ese interés mío. Pero sucedió algo que también es bien interesante, que seguramente vamos a poder platicar mucho sobre esto. Mi vida profesional se empieza a dividir por dos gustos. La primera, pues por ser emprendedor o ser, vamos a llamarlo, empresario. Y la segunda, también me llamaba la atención en estar como trabajador dentro de una empresa a nivel nacional. Yo quería también estar en un corporativo, ya sabes, típico en Ciudad de México, en Monterrey. Entonces empiezo como que mis gustos empiezan a chocar porque no sabías cuál elegir. Salgo de la universidad, gracias a Dios me coloco dentro de una empresa a nivel nacional muy rápido, al mes yo creo que salí de la universidad. Es una empresa, ¿te acuerdas de los Winnies? ¿Son caramelos suaves? No. No eres dulcera. Como dulces. Bueno, es un dulcito así muy, muy chiquito. Es la empresa que se dedica a realizarlos en México. Entro como supervisor de ventas y pues estoy fascinado, ¿no? Porque veía temas de ventas, veía temas de mercadotecnia, de administración y demás. Y pasa algo interesante dentro de mi vida, que recién entro a trabajar, al mes máximo fallece mi papá. Entonces ahí fue como un choque, porque al final, si bien yo siempre había sido responsable en mis tareas y en mis tareas diarias me refiero, pues obviamente ese suceso cambió y me obliga a ser aún más responsable y más, vamos a llamarlo entre comillas, maduro, y que ya no podía, pues a lo mejor decidirme tanto al emprendimiento como al inicio pensaba que lo iba a hacer, ¿no? Porque tenía que, pues, mantener en este caso a mi mamá. Entonces, porque me quedé, como sabes, ¿no? Como el hombre de la casa. Y a través de ahí, pues obviamente me apasiono aún más con la empresa, me va bien, pero otra parte de mi corazón seguía queriendo ser emprendedor. Empecé a dar consultorías a empresarios pequeños a la par de trabajar en la empresa de dulces, y llegaba un momento en donde mi 80% de mi mente estaba ocupada en dar mis consultorías de manera independiente, que era el tema de trabajar en esa empresa. Después, por un cambio administrativo como de dirección, salgo de la empresa de dulces y digo: ahora sí me voy a dedicar al tema mío de emprendimiento. No sucede así. Un mes después me lanzan una oferta de otra empresa que se llama S.C. Johnson. Son los que fabrican Pledge, Baygon, entre otras marcas para hogar. Y vuelvo a aceptar la oferta. Digo, bueno, si pude como mixear estas dos partes de ser emprendedor y ser trabajador, pues lo voy a poder hacer igual. Solamente duró 8 meses. Me contratan otra empresa colombiana que se dedica también a fabricación de productos como Rico Pollo, Bonais, Vive 100, entre otras marcas más comerciales. También en la parte de mercadotecnia y ventas. Y en paralelo, pues seguía haciendo las consultorías. Pero me doy cuenta
que cuando estoy haciendo esas dos a la par, me apasionaba más con la parte del emprendimiento. Y sobre todo que se iban dando las puertas más abiertas que en el tema de trabajar como en una empresa. Es decir, a la par de todo esto, me invitan a ser presidente de jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio, de la Canaco Tampico. Me invitan a colaborar en Televisa del Golfo como editorialista en temas de emprendimiento. Actualmente ya tengo 7 años ahí. Me invitan a ser columnista en un periódico, La Razón. Me invitan a dar talleres, me invitan a ser maestro de la universidad donde estudié. Entonces digo, oye, ¿qué está pasando? Que estoy mixeando las dos cosas, pero creo que todo está indicando que mi proyecto de vida tendría que ser la parte del emprendimiento, ¿no? Hasta el momento, obviamente mi jefe en ese tiempo se da cuenta que mi pasión no era estar trabajando para la empresa colombiana y me corre. Y no sé si has visto el meme, que es como la persona que está por fuera como triste, de que y afuera está sonriendo. Me pasó exactamente lo mismo. Así sentí cuando me dijeron, Jorge, me dijo mi jefe, me acuerdo muy bien, que me dijo, te voy a hacer un favor y te voy a liquidar, porque al final tú y yo sabemos que esto no es lo tuyo, tú traes bien definido qué quieres hacer, y pues te voy a dar la oportunidad de que ya lo hagas de una vez por todas, ¿no? Entonces me corre, yo salgo de ahí pues feliz porque me habían corrido. Con parte de mi liquidación, yo ya traía un proyecto con 2 amigos que era poner un restaurante. Lo pusimos, La Lomita, está en Faja de Oro, en Loma Rosales, y pusimos esa inversión, un restaurante, ¿no? Entonces ya vuelvo como a enfocarme al 100% en temas del emprendimiento con la agencia y con el restaurante. Empezamos bien, me surge una oportunidad dentro de la política, en trabajar, y vuelvo a aceptar. Y digo, y vuelvo a aceptar porque a pesar de que la vida me había puesto el no estar dentro de un esquema que no fuera el propio mío, que vuelvo a aceptar, vuelvo a ser un fracaso dentro de esa oportunidad, porque al final no me sentía cómodo, no me sentía feliz, lo abandono y me vuelvo a dedicar ahora sí al 100% a temas del emprendimiento con el restaurante y con mi agencia. Después, gracias a Dios, todo va bien, pongo una frutería. Tengo 3 negocios, pero se viene la pandemia ya hace 2 años y tuve que abandonar el proyecto del restaurante y tuve que abandonar el proyecto de la frutería, ¿no? Actualmente continúo con el tema de la consultoría. Actualmente somos 12 personas dentro de esta empresa, que es una empresa joven por el tema de edad y por el tema de tiempo que tiene en el mercado, pero creo que hemos ido bastante bien. Hemos trabajado con grandes marcas en la zona, hemos hecho trabajos regionales, entonces creo que todo apunta. Creo que no sé a quién se le deba, yo le debo a Dios, que es, uno tiene un marcado como un destino, ¿no? Y a veces, por más que surjan otros, no digo obstáculos, sino bien oportunidades o distractores, al final, si eres firme sobre lo que tú sabes en el fondo de tu corazón que es, yo creo que llegas ahí. Eso es más o menos un poco de lo que he hecho, digo, muy rápido, ¿no? Ok, perfecto. Me voy a meter un poquito. Sí, adelante. Y ya me diste permiso, así que Okay. voy a dar. A ver, mencionas toda esta historia y mencionas, bueno, lo que te pasó con tu papá, de haber perdido a tu papá, que tomas esta responsabilidad, de ser la cabeza de la familia. Obviamente muchas cosas ahí cambiaron en tu vida. Sí. Y la palabra que se me despierta en esta historia, no nada más por el suceso de tu papá, sino por lo que también mencionas de los fracasos, es la palabra duelo, ¿no? Duelo de a lo mejor esta idea que tú traías, de repente la tuviste que dejar o se vino abajo y tú decidiste enfocarte en otra cosa, ¿no? Duelo cuando te liquidan. Duelo cuando te pasa lo mismo en la siguiente empresa. Sí. Duelo cuando se viene la pandemia y tenías de 3 negocios, tuviste que cerrar 2. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí? Pues lo que yo he aprendido en cuanto al tema duelo y el tema fracaso es, y recuerdo muy bien, cuando hablé con mi mamá, que ya me empezó a entrar un tema de depresión después de que mi papá falleció, yo me considero una persona muy analítica, ¿no? Y a lo mejor un poco decisiva,
en decir, ok, me recuerdo muy bien, claro que lo recuerdo, falleció mi papá un lunes y recuerdo que yo hablé con mi mamá al día siguiente y le dije, tenemos de aquí al próximo lunes para llorar y arreglar todo lo necesario para darle salida a ese tema o a este suceso feo de nuestras vidas, pero yo propongo que a partir del siguiente lunes sacudamos toda la mala vibra y este suceso y vamos a darle para adelante, ¿no? O sea, porque al final del día solamente hay dos opciones, o sí avanzamos o no avanzamos, ¿no? Y nos vamos a volver más, vamos a entrar en depresión, nos va a ir mal y demás. Entonces yo creo que ni tú ni yo queremos eso. Entonces al final del día tenemos que decidir si o sí o no. Entonces mi mamá afortunadamente también es ese carácter y dice, bueno, va, arreglamos todo, lloramos, lo tenemos que llorar. Obviamente lloramos mucho tiempo, y seguimos haciéndolo, pero al final con otra perspectiva. Es como no puedes ir arrastrando el sentimiento, el del duelo, toda la vida. Lo mismo sucedió con los negocios. Obviamente lloré cuando tuve que salirme de los proyectos. Me dolió tanto sentimentalmente como en la cartera, pero al final pues así es, ¿no? Cuando entras al momento de emprender, sabes, te estás anticipando que eso va a poder suceder y que por más que llores y patalees, al final así es. Ok. Muy bien, me gusta porque al final de cuentas sí tocas con este sentimiento de dolor, y es que en nuestras historias de vida el dolor es parte de, tenemos que normalizar el hecho de vivir experiencias dolorosas y aprender a tocar con ellas, pero como tú mencionas, está en nuestra decisión vivirlo y ok, ya lo tocamos y seguirle, o arrastrarlo, ¿no? Que ya se convierte en un sufrimiento. Entonces, creo que ese punto es muy, muy padre porque tú sí tocas, pero decides no arrastrar y decides como construir y construirte en base a lo que ya es tu nueva situación, ¿no? La nueva situación cuando pasó lo de tu papá, la nueva situación cuando te liquidan de las empresas, la nueva situación cuando pasó lo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Porque hay muchas personas que pues lo alargan, la verdad. Sí. Que lo alargan. Y sí mencionas que es un tema de carácter y estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que nuestro temperamento nos ayuda mucho, pero el temperamento hay que educarlo. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí? Pues dentro de mi carácter creo que es, y siempre les comento a las personas que trabajan conmigo, es cuando hay un problema, siempre estamos preocupados por concentrarnos en ese problema. Yo me lo imagino, si lo pudiera escribir gráficamente, es como cuando te sales, cuando dicen te salte el problema, yo lo veo como que haces un zoom hacia arriba y dices, ok, ahí está, pero no, ahí no está el tema, o sea, el tema es qué sigue adelante, ¿no? ¿Hacia dónde vas? Entonces, y me ha pasado con muchas cosas, o sea, cuando tengo un problema con un trabajador, cuando tengo que liquidar a alguien, cuando tengo un problema con un cliente que no sé cómo resolverlo, ese es el problema, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿O qué hay más allá? Y eso es lo que debería ayudarnos, creo yo, a tomar decisiones drásticas en darle fin a ese duelo y no a irlo arrastrando, ¿no? Es, por ejemplo, oye, tengo que invertir en este equipo o tengo que invertir en algún permiso para mi negocio, duele y lo sufres, ¿no? Porque le andan dando vuelta, que hay que pagar, que hay que invertir, pero al final te vuelves a la pregunta, ¿pero no quieres ser empresario? Pues sí. ¿Y los empresarios no invierten? Sí. Ok, entonces ¿por qué sufres o por qué lloras cuando tienes que hacerlo? Entonces es ahí donde dices, pues ni modo, así es, ¿no? Entonces creo que esa filosofía me ha llevado a hacer muchas cosas. Obviamente me da miedo cuando invitaban a Pablo a salir en tele, obviamente me daba pena. Yo no estudié comunicación, estudié una carrera afín, pero al final no estudié comunicación, no estaba preparado para hablar frente a las cámaras, pero mi cuestionamiento fue, ¿no quieres ser un líder de opinión en temas de negocios y en temas de mercadotecnia? Sí, entonces tienes que cruzar por ese camino. Entonces no vale la pena el estar arrastrando ese lamento o esa situación si realmente quieres al final lo que estás pensando. Quiero hacer un highlight de este punto que dices, de hacerle como un zoom hacia arriba al problema. Sí. Psicoamigos, por favor,
lleven eso, tomen nota, porque justo esa es la cuestión, es el cambio de perspectiva. Cuando tenemos un problema, tal cual mencionas, ¿no? Como te enfocas mucho en el problema, y siempre yo les digo a mis pacientes como si en la palma de tu mano hubiera una mancha negra, y la estuvieras viendo así, o sea, pues ¿qué ves? Puro negro. Ajá, pero pues, sí, lo tienes que alejar para ver de que, sí, hay una mancha negra, pero al final de cuentas es una mano, tengo dedos, ¿qué puedes hacer con esto? ¿No? Y esto es también, la analogía es diferente, pero es esto que tú mencionas de alejarte un poquito y ver más, abrir tu panorama y ver qué hay más allá del problema, ¿no? Y esto es clave, porque muchas veces pensamos que la felicidad tiene que ver con lo que nos sucede, y realmente solamente las circunstancias solamente abarcan un 10% de nuestra felicidad. Lo demás es actitud, es perspectiva. Entonces creo que hay personas, y esto fue una de las cosas por las cuales me interesó muchísimo la psicología, porque yo veía que había personas que tenían historias para llorar, que nada más las escuchabas y yo decía, ya, me mato. Me mato, sí. Y estaban felices, muy felices. Y bueno, tuve la fortuna, siempre he tenido la fortuna que he estado en un entorno donde no me ha faltado nada, gracias a Dios y gracias a mis papás, pero que sí me había tocado ver muchas personas que no eran felices y que emocionalmente eran inestables, que se sentían vacíos, o esa frase de estoy triste y no sé por qué estoy triste, era como muy común en donde yo me desenvolvía. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo estaba yo viendo estas dos perspectivas de personas que tenían historias tremendas y andaban bien, ¿no? Con el problema, pero bien, en cuestión de actitud, y otras personas que no tenían aparentemente problemas, pero no andaban emocionalmente bien? Y ahí fue cuando me dije, bueno, ¿esto entonces en qué consiste? Y hay estudios donde justo, o sea, la perspectiva es muy clave. Al final de cuentas, en este mundo es caótico y tenemos que aprender a lidiar con el caos. Y esto forma parte de nuestra resiliencia, que es esta fortaleza interna que vamos cultivando. Entonces, gracias por compartirnos esta experiencia. Quiero también hacer otro como highlight, que es la parte del fracaso, que el fracaso la gente le teme, porque lo toman como, primero el que dirá, ¿no? Sí. El que dirá, que va a decir la gente, qué pena, fracasé, ¿no? Obviamente, como ya hablamos, hay un duelo de todas las expectativas que tenías formadas y que se mueren. Y también porque lo incorporamos como parte de nuestra identidad. Una cosa es el hecho de decir fracasé en tal negocio, y otra cosa es incorporarlo a tu identidad y decir soy un fracasado. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahí del fracaso? Pues el fracaso es algo, lo tienen como mal, o sea, al final nadie quiere fracasar, pero es algo que sucede. Y tenemos primero, yo creo, que entender que va a suceder en un momento de tu vida, y no habla solamente de temas muy drásticos. O sea, puedo fracasar con tan solo el hecho de ir a una cita con un cliente y que el cliente me haya cancelado la reunión. Es un fracaso, es un mini fracaso, porque al final no se cumplió mi objetivo, que era llegar a vender o X, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que aceptar que sí es el fracaso. Cuando hablamos del emprendimiento, es un hecho que es un 50-50. Al final yo siempre luego varios jóvenes se acercan y me dicen, oye, yo quiero emprender, ¿qué me recomiendas? Y demás. ¿Te gustan las emociones fuertes? O la montaña rusa, ¿no? De que las emociones como que vas subiendo y vas llenando de adrenalina, pero al otro día puedes ir para abajo. Yo creo que tenemos que aprender a dominar eso cuando queremos emprender un negocio. Y entender que el fracaso es algo habitual dentro de una vida de un emprendedor. Porque al final estamos envueltos en muchas variables. Puede ser tanto el mercado, puede ser competencia, puede ser tus empleados, pueden ser tu mismo producto o servicio que no funcione. O sea, hay muchas variables que pueden hacer que tú realmente fracases. Lo importante es entenderlo y que cuando se presente, sobrellevarlo, porque nuevamente aplicamos salte del problema y sigue luchando por realmente el objetivo final. Pero sí, el fracaso, muchos le tienen miedo. Pero es muy diferente. Yo que he pasado por el tema de mi papá, es un sentimiento muy diferente a cuando realmente no hay solución, a cuando sí hay una solución.
Lo tengo bien identificado, yo no lo puedo describir, pero sí lo tengo bien identificado cuando es un fracaso temporal a cuando es un fracaso totalmente sin remedio, que también hay una solución, ¿no? Si ya no, como dicen, si tienes solución, no te preocupes, y si ya no tienes solución, pues tampoco te preocupes. Es exactamente algo así, ¿no? Entonces, el fracaso es 100% normal dentro de un emprendimiento. Ok, me encanta esta parte de normalizar el fracaso y que me encanta que también tú lo tienes como muy identificado tus dos, estos dos sentimientos, ¿no? Que eso habla de una inteligencia intrapersonal que tú posees y que has desarrollado. Y bueno, me gusta también la parte donde mencionas que hay fracasos que son temporales. Una cosa es decir, ok, mi negocio no salió ahorita como esperaba, pero ¿qué se puede hacer? Sí. Y trabajar por ese qué se puede hacer. Y ahora sí que en este mundo en el que estás tú, creo que sí se necesita mucha pasión y mucho amor, porque como lo mencionábamos ahorita con la creación de contenido, si no uno abandona, si no amas lo que haces, lo abandonas. Sí, fíjate que hay algo muy interesante que no muchos lo tocan, que a mí me gusta mucho tocarlo. Seguramente has escuchado, o los que nos están escuchando y viendo lo han escuchado, que el 90 y tantos % de las empresas mexicanas fracasan a los 2 años de vida. Y siempre la achacan al tema pues, administrativo, finanzas y demás, ¿no? Es cierto. Pero una vez me topé con un artículo y cuando lo leí me gustó mucho y lo viví con mis otros 2 negocios. Y tú lo acabas de comentar con el tema del contenido. Si realmente no es nuestra pasión lo que hacemos en nuestro emprendimiento, al final del día va a fracasar. Porque aunque el camino del emprendimiento no es fácil, hay muchas, como había dicho, es una montaña rusa, y si no estás suficientemente agarrado y no hay nada que nos pueda hacer que nos agarre más que el amor por el proyecto que tienes. Es decir, si no creas que en el tema de la consultoría me ha ido todo bien. He tenido, comencé yo solo, me han abandonado clientes, he cambiado de equipo, ha pasado muchas cosas. ¿Cuál ha sido la diferencia entre ese negocio, a la frutería, al restaurante? Pues la pasión. Al final sí me apasionaba el tema de crear proyectos, pero no era suficiente como para poder soportar esas bajadas y subidas como lo hago acá. Es algo muy romántico, pero es la realidad. Y lo he comprobado con amigos empresarios, amigos emprendedores. Si no es suficientemente fuerte ese amor que le tienes al proyecto, lo vas a abandonar. Ok, muchas gracias Jorge por estar aquí, por darnos de tu tiempo y compartirnos tu historia, que es lo más importante, que te abriste y te lo agradezco, y que nos aportas muchísimo con todas estas, todo este camino de duelo, fracaso y aprendizajes. Psico amigos, muchas gracias por su atención, por estar aquí. Síganme en mis redes sociales como Psico Ana Karen en Instagram, TikTok. Y bueno, no es terapia, déjenme sus comentarios qué temas les gustaría que les tocara. ¿Te quieres despedir de mis amigos? Gracias a todos, gracias Ana Karen por la invitación y estamos a la orden aquí también en mis redes sociales. Ok, ¿cómo te encuentran? Bueno, en Facebook como Jorge Reyes, en Instagram igual Jorge Reyes y en Twitter como Jorge RC 27. Perfecto. Muchas gracias, Psico amigos, les mandamos un beso. Bye.